Ya llegamos al capítulo 10 del fabuloso libro de Daniel que estamos estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Daniel, capítulos 10, 11 y 12 son la última visión que tuvo Daniel, que abarcan estos tres capítulos. Hoy vamos a introducir solamente. El capítulo 10 es la introducción de esta última visión. Les invito a unirse para que podamos juntos iniciar la última de las visiones de Daniel. Esta introducción general para estos tres últimos capítulos del libro. Que la bendición de Dios pueda acompañarnos. Comencemos. Este capítulo 10 lleva como título Daniel se encuentra con Gabriel y Miguel. Un encuentro extraordinario que tiene Daniel aquí con dos personajes que en su momento vamos a entrar en detalles acerca de quiénes son y qué significó ese encuentro fabuloso que ellos tuvieron. Vamos a empezar de inmediato con el versículo 1. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él, empero, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Este capítulo 10, versículo 1, nos ubica de inmediato históricamente. Nos está diciendo que es en el tercer año de Ciro. Así que si Ciro comenzó en el 539 a.C., entonces esta visión fue en su tercer año de reinado, que corresponde al 536. Así ubicamos entonces el año de esta visión, 536 antes de Cristo. Recordamos que la historia ha separado los periodos antes de Cristo en forma descendente del periodo después de Cristo en forma ascendente para fines de ubicar estas etapas. Dice el texto, el versículo 1, que en ese año vino palabra revelada a Belsasar. Él dice aquí sus dos nombres, para que no haya ninguna duda. Esta palabra fue revelada a Daniel, cuyo nombre es Belsasar. O sea, mi nombre hebreo es Daniel y mi nombre babilonio es Belsasar. O sea, soy la misma persona, no vayan a confundirse, a pensar, no. Soy la misma persona que empezó en el capítulo 1, que vino deportado de allá, de Jerusalén. Soy yo que estoy escribiendo en el capítulo 10 todavía. No hay confusión. Usa su nombre hebreo y usa su nombre babilonio. Y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él, empero, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Qué interesante. En esta última visión que veremos en los capítulos 11 y 12, que es el desarrollo de la visión, vamos a ver que Daniel entendió. Él dice que él entendió, comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. Segunda de Crónicas, capítulo 36, nos dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. El primer año de Ciro se cita en Crónicas. El primer año que cita Daniel en su libro, también lo está citando el libro de Crónicas. Así que es muy importante entender eso. Sigue diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. ¿Qué nos está narrando tanto Crónicas como Esdras? Que ese Ciro al que se refiere Daniel es el Ciro que le dio permiso al pueblo de Israel para que volviera a su tierra. Israel ha pasado 70 años en Babilonia. Israel ha pasado ese periodo. En el capítulo anterior estudiamos que Daniel estaba mirando
los cálculos, el tiempo que había, y entonces comenzó, habló, y sí, se le dio la autorización. El Señor usó a Ciro. Ciro entendió el papel que él jugaba y lo cumplió, y entonces fue enviado el pueblo otra vez a Jerusalén. Así que Crónicas está narrando esa historia y la está narrando también Esdras, haciendo alusión a lo que había pasado previamente. Lo sacó de Persia y dice quién era el tesorero y dice exactamente quién era el príncipe de Judá. Daniel contiene la última referencia al rey Ciro, Daniel capítulo 10. Ya se lo había mencionado 2 veces, en el 1:21 y en el capítulo 6, verso 28. Justo un año antes, Daniel había sido testigo del regreso de los exiliados a Jerusalén. Recuerden, estamos en el 3er año de Ciro. Así que no fue de inmediato, pasó más o menos un año en lo que se dio el exilio, y entonces ya había pasado un año más después de eso, y estamos ahora en el 3er año. Así que estamos en el 536, ya ha pasado un año del exilio que se había dado bajo el liderazgo de Sesbazar, según el texto que acabamos de leer. Sin embargo, Daniel no regresó a Jerusalén. Era muy tarde para Daniel regresar a Jerusalén. ¿Por qué era tarde para Daniel regresar a Jerusalén? Por la edad. Daniel tenía aproximadamente unos 88 años. Así que no había facilidad para hacer un viaje que le tomó cerca de 6 meses, según registra la palabra de Dios. O sea, cerca de 6 meses le tomó a ellos regresar. No es como el ejército babilonio, que van a un paso de unos 30 kilómetros por día, no. A la distancia en la que estaba Babilonia a Jerusalén, a este pueblo con niños, con animales, con todo lo que iba al paso de ser, eran 6 meses caminando. Fue una travesía muy dura, muy difícil. Daniel no la soportaba a su edad. Así que ya era tarde para regresar a Jerusalén y decidió quedarse ya allí en Babilonia. Pero allí en Babilonia seguía orando, clamando por el pueblo de Dios, su oración ferviente. Recuerden, 3 veces al día registra la Biblia que Daniel hacía su oración. En menos de un año sus esperanzas se estaban haciendo pedazos. Los que quedaron atrás en la tierra no esperaban ni deseaban el regreso de los exiliados. ¿Qué es lo que narra Esdras? Aunque Esdras se escribió mucho después y lo que pasó con Esdras fue mucho después, recuerden que Esdras recoge lo que había pasado antes. Entonces registra en su libro cosas que no fueron contemporáneas de su tiempo, sino que fueron antes, pero las registra para conectar desde el primer exilio hasta el exilio en que él ya participa, que pasó cerca de 100 años casi después, la participación de Esdras en su parte para restaurar a Jerusalén, el templo y todo eso. Así que lo que estamos mirando aquí es que hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que las personas que no fueron exiliados a Babilonia, los judíos que quedaron en la tierra, recordamos que leímos, que habían quedado los pobres de la tierra. No se tomó a todos los israelitas, desde el más pequeño hasta el más adulto, y se lo llevó, no. Se llevó un grupo importante, significativo, pero no fue a todos. Por lo tanto, quedó un grupo en su tierra, en una ciudad destruida, que no podían ellos restaurarla. Y así estaba todavía destruida Jerusalén. Así que ahora Ciro da esta orden, se va a este grupo, pero hay un conflicto. Entonces, los que estaban en la tierra y los que quedaron. En aquellos días, dice Daniel, yo me contristé por espacio de 3 semanas. Esa tristeza de Daniel se debe a que ha recibido informaciones, ha recibido noticias de lo que está pasando en Jerusalén, del conflicto que hay entre hermanos, de que los que se quedaron allá en la tierra y los que están ahora llegando en el exilio no se están ligando. Hay conflictos entre ellos, hay problemas entre ellos. Y eso está provocando que se detenga la obra de la restauración del templo. Los corazones que una vez ardían con la esperanza ahora cargan con la desilusión. Y es lo que pareciera que está afectando a Daniel.
sea, ya están allá y ahora este conflicto, estos problemas, la misma angustia que parecía tener en el capítulo 9 pareciera repetirse una vez más ahora en el capítulo 10. ¿Cuál era el problema real que afligía a Daniel? Vamos a leerlo para que podamos tener un contexto bíblico de lo que está afectando a Daniel y que él está haciendo en esta oración. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Fíjense bien cómo va llamando en este versículo 1 Esdras. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Quiénes son estas personas? Está dando algunos detalles para que podamos ubicarnos. Lo primero que está diciendo es, nosotros buscamos a vuestro Dios y le ofrecemos sacrificios al Dios de ustedes. Entonces, aquí hay un grupo de personas que están en la tierra de Jerusalén, pero que no son oriundos de esa tierra. Con estas personas, ¿de dónde viene su origen? ¿Por qué estas personas que están en Jerusalén están diciendo, nosotros ofrecemos sacrificios al Dios de ustedes? Entonces, ¿desde cuándo? Aquí empieza el detalle. Dice el versículo, desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria. Los asirios habían destruido, vencido a las 10 tribus de Israel. Entonces, cuando está citando a Esar-Adón, es uno de los reyes que después de esa destrucción se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ellos agarraron a las personas que vivían allí y la mandaron al exilio también. Vamos a leerlo, porque es importante que podamos ver los detalles que nos presenta Segunda de Reyes 17. Y trajo el rey de Siria gentes de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. La capital de las 10 tribus era Samaria. Como capital de las 10 tribus, cuando caen las 10 tribus, pues las personas que estaban ahí la sacaron y la mandaron a las ciudades que estaban en Asiria y trajeron gente del imperio a habitar allí en Samaria. O sea, sacaron la gente oriundo de ahí, los israelitas de sangre, los sacaron de allí y entonces traen personas de otras partes del imperio para que vengan a Samaria y habiten en las ciudades de los samaritanos. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Sí, está diciendo la Biblia que estas personas vienen con sus prácticas idolátricas, están allí en la tierra del Dios de Israel y entonces empiezan a surgir leones que están matando a las personas. Y ellos están preocupados ¿por qué? ¿Qué está pasando? Estos leones nos están agrediendo. Y buscando información, fíjense lo que dice el versículo 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. La información que ellos encuentran le está diciendo, ustedes saben por qué los leones lo están matando, porque ustedes no conocen la ley del Dios de esa tierra. Ustedes tienen que cuidar, conocer esa ley y entonces cumplir esa ley, porque si no, van a morirse todos. Sigue narrando, el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Así que mandan a buscar levitas, sacerdotes, para que salgan de la ciudad de Asiria donde los llevaron y vuelvan otra vez para enseñarle a estas personas que están habitando en esa tierra la ley del Dios de Israel. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Esa fue la solución que ellos encontraron. Pero
Esto desató lo que se conoce como un sincretismo religioso. Ellos tienen una religión pagana. Ahora conocen la ley del Dios de esas tierras, del Dios Jehová. Entonces, en vez de dejar sus prácticas idolátricas, lo que hicieron fue que ligaron las prácticas idolátricas de ellos y la adoración de sus dioses con la adoración de Dios. Vamos a seguir leyendo entonces para que lo entendamos. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. O sea, ya conocen la ley del Dios de esta tierra, pero cada quien tiene su Dios y se hicieron sus dioses y lo pusieron en los templos que habían hecho. Cada quien, o sea, todas las ideas que tenían, todas sus deidades que ellos adoraban en sus tierras, asimismo trajeron esas deidades y las siguieron adorando, además de adorar también al Dios de esas tierras. O sea, un sincretismo religioso es lo que se dio. Miren qué detalle dan estos dos versículos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amad hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nivás y a Tartac, y los de Sefarvaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaín. O sea, cada quien estaba adorando sus dioses, pero también estaban cumpliendo las leyes del Dios de Israel. Aquí les coloqué algunas imágenes de algunos de esos dioses. El dios Asima, que cita, aquí está la imagen de ese dios. Nergal, aquí está Nivas, Adramelech, Anamelech. Esos son algunos de los dioses que menciona en ese versículo. Estas deidades, fíjense el aspecto demoníaco que no disimula tener varias de estas deidades. Estas deidades eran las que adoraban las personas que vinieron de Asiria y trajeron sus prácticas idolátricas, sus dioses, y siguieron adorándolo en tierra donde estaban los hijos de Dios. Porque recuerden, se había llevado a un grupo de ellos. Así que no se quedaron solo en Samaria. Se distribuyeron por diferentes ciudades. O sea, no era una sola ciudad. Se distribuyeron. Entonces, estas personas cuando ven que vienen con esas instrucciones, ok, vamos a adorar al Dios de ustedes, vamos a seguir la ley para evitar los leones, pero nosotros tenemos nuestros dioses y siguieron adorando sus dioses. Eso es lo que narra el texto bíblico. Entonces, miren el resultado de eso. Este texto realmente es impresionante. Dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y tenían sus dioses. Hacían las dos cosas, pero el Señor dice que no podemos temer a dos señores. Usted no puede amar a dos señores, o ama a uno o ama al otro, pero el concepto de estas personas paganas fue esa. No, yo voy a respetar la ley de ese Dios, pero tengo mis dioses. Y siguieron adorando a sus dioses. Entonces, el problema con los samaritanos es que tenían un sincretismo religioso, no seguían pura la religión judía. Y ese fue el grave problema que hubo entre estas naciones. No podían aceptar a estas personas por sus prácticas idolátricas. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, dice el 33, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Eran politeístas, siguieron siendo politeístas. Añadieron a Jehová dentro de lo que adoraban, pero no era exclusivamente a Jehová. Esa es la realidad de la gente que vinieron a ofrecer su ayuda. ¿Qué es lo que está diciendo Esdras? Esdras 4:3 narra, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Ellos vinieron a ofrecerse para ayudarlos. O sea, nosotros tenemos temor, también le servimos y le hacemos sacrificio al Dios de ustedes, así que déjennos participar en la remodelación. Ellos dicen, no conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Nosotros vamos a edificarla, no queremos edificar junto a ustedes. ¿Por qué tan renuentes? Por lo que acabamos de explicar. Eran politeístas. ¿Por qué razón se fue Israel 70 años a Babilonia? Por ser politeístas, por ser infieles, por empezar a adorar los dioses paganos. 70 años en Babilonia fueron suficientes para que el pueblo entendiera que no podían seguir en adoración de esos ídolos.
de esos falsos dioses. Así que al salir de los 70 años del exilio, toman la determinación de no seguir en prácticas idolátricas. Aprendieron por la vía dolorosa de 70 años en el exilio. Pero ahora que vienen estos que ofrecen sacrificio a Dios, pero que también adoran a otros dioses, no, no queremos que ustedes edifiquen con nosotros. No nos conviene eso, porque ustedes también tienen otras prácticas, nosotros no podemos permitir eso. Ya nosotros nos libramos de la idolatría y no queremos darle paso a la idolatría. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Si no nos dejan ayudarlo, entonces aquí no se va a edificar. Aquí lo que vamos a tener es conflicto. Y así se dio la situación, fue un conflicto real. Ahora, ¿a qué punto llegaron estas personas? Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, estas personas pararon la obra. ¿Cómo lo hicieron? Sobornando a los consejeros para que detuvieran el propósito que había de seguir la construcción. Entonces, son consejeros que son consejeros del rey, entonces llevaron algunos chismes al rey, se dejó llevar de estos chismes y se detuvo la obra. Esa situación que pasó cuando empezaron a edificar, que detuvo la construcción, es lo que está afligiendo a Daniel. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. No es que Daniel hizo un ayuno completo, absoluto, de que no comía nada, sino que hay un tipo de ayuno que es comer solo cosas muy ligeras. A veces solamente frutas, a veces solamente vegetales, a veces vegetales y frutas, a veces líquido. Entonces, él especifica que no comió pan delicado, quiere decir que comió otro tipo de pan. No entró carne ni vino en su boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Pero esto pasa en el primer mes del calendario judío. Y él dice que fueron 3 semanas, o sea, 21 días. O sea, si él ayuna durante 21 días, entonces en el primer mes es que se celebra la Pascua. Daniel, en vez de hacer un ayuno de 3 días, que era lo que se requería, se va un poco más allá y hace de 21 días. El ayuno por arrepentimiento que se pedía y se practica, y usted lo puede ver en diferentes textos, eran 3 días. Vamos a verlo en Esther, por ejemplo. Dice Esther, ve, reúneme a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. O sea, el ayuno que quiero que hagamos es de 3 días, antes de yo ir a hablar con el rey. Después que hable, si perezco que perezca, pero ayunen conmigo 3 días. O sea, el ayuno normal, el que practicaba el pueblo eran de 3 días, pero Daniel no hace 3 días. Conlleva esos 3 días a 3 semanas. Así lo describe. La oración y el ayuno de Daniel fueron durante el primer mes que se hace la Pascua. Al hacerse la Pascua durante ese mes, Daniel no participa de la Pascua. Pero un judío debería participar de la Pascua. Pero la situación que hay con su pueblo es tan grave que él incluso no come la carne de cordero que se comía en la Pascua y dice, no, yo estoy en un asunto muy serio, muy espiritual, ni siquiera eso voy a probar en este momento. Es un ayuno intenso por la gravedad de la situación que hay en Israel y que Daniel quiere buscar ese soporte, esa ayuda divina para encontrar solución a este problema. Entonces Daniel recibe una visión el día 24 de Nisan, inmediatamente concluida después de la semana de la Pascua. Así que ahora él recibe una visión justamente al finalizar ese periodo después de sus 21 días donde ha estado en ayuno. Dice el verso 4, y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, hoy Tigris, y allí tiene una visión. Ahí comienza la visión. No se dan detalles de la visión en el capítulo 10, sino que se dan detalles de esa introducción a la visión en este capítulo y veremos la visión en los siguientes 2 capítulos. Daniel ve la visión, se queda absorto
Alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Esa descripción que hace Daniel en este capítulo 1 es de un ser divino. En Ezequiel capítulo 1, ¿qué encontramos? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Sigue diciendo, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Está narrando la experiencia de la gloria de Jehová, donde está mirando ese ser que aparece con las características que él da, muy parecida a las que está narrando Daniel aquí. Todo está superlativo a un intento por reflejar los rasgos sobrenaturales, extraordinarios del sumo sacerdote. También Juan tuvo una visión parecida en el capítulo 1 de su libro. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como sonido, estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Qué interesante. Estamos viendo entonces 3 visiones muy similares. La visión de Daniel en el capítulo 10, la visión de Ezequiel en el capítulo 1, la visión de Juan en Apocalipsis 1. Estas visiones están siendo una muestra clara de un ser divino. Es la representación de Cristo en su gloria, lo que están viendo cada uno de ellos. Así que Cristo mismo viene al encuentro con Daniel. El lenguaje utilizado define claramente quién es el que viene. Y podemos ver en los 3 el mismo resultado. La reacción de Daniel, como la de Ezequiel y la de Juan, es que cayeron como muertos. Es que no podían soportar la presencia de ese ser. Y dice el verso 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y escondieron. Ellos no la vieron, pero estaba pasando algo allí que los atemorizó. O sea, ellos están escuchando algo, están viendo algo que los llenó de temor. Así que huyeron, se escondieron y Daniel se queda allí viendo esta extraordinaria visión, pero no se queda de pie. Dice él, quedé pues yo solo. Vi esta gran visión y no quedó en mi esfuerzo. Antes, mi fuerza se me trocó en desmayos sin retener vigor alguno. O sea, se desmayó Daniel, no soportó la gloria de esta visión, la gloria de este ser majestuoso, la gloria de Cristo, no la soportó. Sigue diciendo el verso 9. Empero oí la voz de sus palabras y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Despierta, pero está en una posición de adoración, con su rostro pegando la frente en el suelo. Era la forma como ellos rendían su adoración. Colocando su rostro en tierra, era tocando con la frente el suelo. Y aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Como podemos ver, está sobre sus rodillas, las palmas
están sobre el suelo y la frente está tocando el suelo. Esa era la posición que Daniel tenía. Allí lo van a animar porque Daniel no se atreve a moverse, tiene temor. Es la manifestación de la gloria de Dios. Y entonces viene la mano y le toca. Y le anima, lo va a fortalecer. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies. Porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo, yo estaba temblando. Pónganse por un momento en el lugar de Daniel. Está en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel se postra, se desmaya, no puede. Entonces, cuando logra ponerse en su propio sentido, ahora Daniel lo que hace es que coloca su frente en el suelo, en adoración, y no se atreve a levantar la vista. Entonces el ser viene y le toca, lo anima, trata de fortalecerlo para que él pueda estar en pie en ese momento. Pero Daniel dice, estoy temblando, estaba temblando Daniel. Es el reconocimiento de la reverencia que le rinde Daniel a la majestuosidad, la gloria de ese ser supremo que está viniendo con su gloria a mostrarse delante de su siervo. Y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo soy venido. Es interesante, hermanos. En este texto dice que desde el primer día, no vine inmediatamente, pero ya tu oración fue escuchada. A veces sin pronunciar palabras, cuando Dios ve la actitud, ya Dios se conmueve a responder mi oración porque vio mi actitud. Qué maravilloso, qué glorioso es entender eso. Cómo el Señor está pendiente de sus hijos y toma en cuenta mi actitud. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. ¿Quién es el príncipe de los reinos de Persia? El príncipe de Persia era Cambises, que era el hijo de Ciro. Cuando Ciro murió, Cambises lo sucedió en el trono. Antes de eso era el príncipe heredero, así que el que hereda el trono es Cambises. ¿Por qué Cambises habría de ser mencionado aquí en Daniel capítulo 10? Está diciendo que el príncipe de Persia se opuso a lo que Dios quería hacer, lo que Dios quería lograr. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cambises, debido a su influencia y poder político como príncipe, no permitió que se hicieran algunos de los planes que Dios tenía con el pueblo. Se oponía a todos los cultos religiosos. Este príncipe, recuerden, era príncipe, después fue rey, aquí está citado como príncipe. Este príncipe Cambises estaba bastante involucrado con los asuntos de la provincia de Babilonia. Ciro lo elevó al rango de corregente por un año, tal como hizo Nabonido cuando elevó a Belsasar como corregente en Babilonia. Pero Cambises era un estudiante del zoroastrismo que adoraba al dios Ahura Mazda. Aquí hay unas imágenes de ese dios para que tengamos una idea de cómo era el dios Ahura Mazda. Ese dios Ahura Mazda, aquí ustedes pueden ver en esta parte de arriba algunas imágenes. Así se encontró, la arqueología encontró, y aquí está cómo era la figura, cómo ellos la pintaban allá. Así que este dios Ahura Mazda era el que adoraba Cambises, pero no tenía tolerancia alguna por los cultos a otros dioses. Así que se opuso tenazmente a cualquier beneficio para adorar a otros dioses. Y la construcción del templo paralizada. No fue sino hasta que vino un nuevo rey, Darío I. Cuando entra Darío al escenario, entonces los judíos pudieron lograr algún avance otra vez en la reconstrucción del templo. Pero Cambises se opuso. Así que aquí está citado Cambises como el príncipe de Persia oponiéndose a lo que Dios quería hacer. Elena G. de White, en Profetas y Reyes, dice:
Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Así que aquí estamos viendo al ser divino supremo que le aparece a Daniel y a otro ser, Gabriel. Ahí está Gabriel también. Está Jesús y está Gabriel. Ambos están en esta visión. Por eso en el título hablamos de que Daniel se encuentra tanto con Gabriel como con Miguel. Vamos a hablar un poquito más adelante de Jesús como Miguel. Dice el texto en la segunda parte del versículo que leímos, mas uno de los principales príncipes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿uno de los principales o el principal? ¿Quién es? ¿A quién se están refiriendo aquí? El autor utiliza la palabra ahad, uno o primero, en vez de la palabra rishon, primero, para evitar la redundancia, porque en el idioma diría rishon ha rishonim, primero de primeros. En general, el libro de Daniel emplea ahad en lugar de rishon para describir primero. El superlativo primero de los primeros príncipes que designa a Miguel es la expresión equivalente de príncipe de los príncipes de Daniel 8:25 y por lo tanto se refiere a la misma figura sobrenatural. O sea, hay varias versiones que traducen uno de los principales príncipes. No es una traducción correcta. No están tomando en cuenta que para evitar la redundancia de Rishon ha Rishonim, entonces utiliza otra palabra, uno, pero uno como primero, como el más importante. Entonces, lo que está diciendo el texto no es uno de los príncipes, no, es el príncipe de los príncipes. Estoy tomando esto de un teólogo judío, de nacionalidad judía, que escribió el libro Secretos de Daniel. En la página 163 hace esa explicación. Me pareció muy útil esta explicación, muy atinada como él lo presenta y la plasmé de la misma forma que la encontré en su libro Secreto de Daniel de Jack Durkheim. Qué interesante. O sea, entendamos, el que está allí es Jesús, el príncipe de los príncipes, como lo dice Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ese príncipe de los príncipes es el mismo que se está mencionando en el capítulo 10 como uno de los principales príncipes. Es por la traducción que hicieron las personas que no fue correcta en ese contexto, como ya hemos explicado. En el verso 14 dice, soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Así lo describe el verso 14. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. O sea, bajó la vista y se quedó mudo cuando él estaba diciendo esto. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. ¿A quién llama la Biblia hijo del hombre? A Jesús. Así que estamos hablando de Jesús. Jesús está allí en su presencia. Recuerden, ya hablamos de eso en el capítulo 7, el hijo del hombre. El título que Jesús prefería usar sobre sí. Tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Cuando tocó sus labios, abrió su boca. ¿Qué otra referencia recuerdan ustedes de tocar los labios? Isaías, capítulo 6, tuvo una visión. Y entonces tocaron sus labios y fue con fuego. Allí él pudo hablar. Qué maravilloso, o sea, qué interesante. Estamos hablando de una referencia a algo ya que había pasado. El tocar los labios, como en Isaías capítulo 6. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. No me quedó fuerza. Después de haber tocado sus labios, él dice, es que no tengo ánimo, no tengo fuerza, me siento que voy a desmayarme. Está diciendo Daniel.
¿cómo podrá pues el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. O sea, no puedo ni siquiera respirar. Ni siquiera respirar puedo. El impacto de la presencia, la gloria de Jesús es tal que Daniel dice que no puede ni siquiera respirar. Y aquella, como semejanza de hombre, me tocó otra vez y me confortó. Entonces, estamos viendo aquí los dos seres. Gabriel por un lado y Miguel por el otro. Este hijo de hombre que está allí para fortalecerlo también. Dice que este, como hijo de hombre, me tocó otra vez. Ya lo tocó cuando tocó sus labios. Y ahora lo toca por segunda vez. Lo vuelve a tocar. Jesús lo está confortando. Entonces dice él, sí, me confortó. Porque él no podía estar en la presencia de Dios. Cuando uno tiene una experiencia cercana de estar en la presencia de Dios, se siente indigno. No puede el ser humano estar en la presencia de Dios. El pecado nos mancha, nos contamina. O sea, no podemos estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo un ser humano puede cuando Dios hace lo que hizo con Daniel? Solamente cuando Dios nos conforta y nos da la fuerza para poder estar en pie en su presencia. Así lo hizo. Así que fueron 2 toques para que él pudiera estar en la presencia. Y díjome, varón de deseos, no temas, pasa a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ahora sí. Primero encontramos en el libro que está Gabriel y anima a Daniel. Y los primeros toques que recibe para ponerlo de pie fue Gabriel. Pero los últimos 2 toques que vimos ahora en el capítulo 10 fue Jesús, fue el Hijo del Hombre que lo tocó. Así lo registra en los versículos que acabamos de leer. Así que ahora Daniel está fortalecido. Dice, hable, porque ya me has fortalecido. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. ¿Qué nos dice este versículo? Este versículo nos está diciendo que hay una lucha espiritual que nosotros no conocemos. Había ángeles malignos obrando en Cambises para frenar el plan de Dios. Pero había ángeles de Dios luchando, tratando de cambiar la mentalidad del rey, que no se dejó. Se cerró en su adoración a dioses paganos y se cerró completamente. ¿Quiénes dominaron ahí? Las fuerzas del mal dominaron la mente de Cambises. Pero los ángeles estuvieron allí luchando todo el tiempo, en una lucha que nosotros los seres humanos no podemos ver. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, malicias espirituales en las regiones celestes. Esa es la lucha espiritual que tenemos. Entonces aquí hay una lucha espiritual entre los ángeles de Dios y los ángeles del maligno. Y esa lucha era para ver quién domina la mente del rey para las decisiones que van a favorecer o no al pueblo de Dios. Daniel no sabía eso. Mientras él estaba orando y ayunando, había una guerra espiritual como nunca antes, a ver qué sucedía. Y ahora está diciendo este ser supremo, mira, yo voy ahora a pelear con el príncipe de los persas. Voy a seguir en esta influencia espiritual. Vamos a seguir esta lucha. Aunque ustedes no lo vean, hay una lucha, hay una guerra. Pero en saliendo yo luego viene el príncipe de Grecia. O sea, una vez terminemos con los medos persas, vamos a seguir en la misma lucha con los de Grecia. O sea, la lucha espiritual no se acaba. Hay ángeles de Dios que están luchando para la salvación del hombre. Y es fabuloso entender eso. Es extraordinario que podamos entender eso. Que Dios no nos ha dejado. Hay una lucha espiritual, pero ahí están los ángeles de Dios luchando en mi favor. El verso 21 dice, empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura, de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Está mencionado, Miguel, vuestro príncipe. Gabriel menciona a Miguel como alguien que lucha a su lado y como el príncipe de Daniel y su pueblo. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿quién es Miguel?
¿A quién se refiere la Biblia como Miguel? Vamos a hacer un breve recorrido por los textos de la palabra de Dios para poder encontrar respuesta a esta pregunta. Lo primero que queremos decir es que Miguel es uno de los nombres de Cristo. Es el nombre que se le da a Cristo cuando entra en batalla contra el enemigo. Cristo tiene varios nombres: Emmanuel, Príncipe de Paz, Hijo del Hombre. Hay tantos nombres en la Escritura acerca de Cristo. Pero uno de los nombres que se le da a Cristo es Miguel. Pero este nombre se utiliza solamente cuando Cristo entra en batalla contra el enemigo. Miguel significa ¿quién es semejante a Dios? ¿Quién como Dios? Y aparece en la Biblia la expresión arcángel Miguel. Arcángel es el principal mensajero, o más bien el jefe de los ángeles. No es una categoría de ángeles, como tristemente he escuchado personas decir que es una categoría de ángeles, la más alta de las categorías de los ángeles. Entonces están querubines, serafines, arcángel, no. Arcángel es el jefe de los ángeles. Entonces, cuando hablamos acerca de Miguel, estamos hablando del nombre que se le da a Cristo cuando entra en batalla contra el enemigo. Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová? Esa expresión, ¿quién como tú?, es la expresión que designa el nombre de Miguel. ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Esa es la expresión que designa el nombre Miguel. En Judas 1 dice, verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí está hablando de el jefe de los ángeles, que tiene una contienda con el diablo. ¿Cuál es la contienda con el diablo? El cuerpo de Moisés. ¿Qué reclamaba el diablo? Moisés pecó, es mío, me pertenece, no te lo puedes llevar, no lo puedes resucitar. Porque está hablando de la resurrección de Moisés. Recuerden que se ve a Moisés bajando con Elías, que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Entonces, en la transfiguración se ve a Moisés y a Elías. Moisés representando a los que han muerto y van a resucitar, y Elías representando a los que van a ir al cielo sin ver la muerte. Así que allí vinieron ellos a fortalecer a Jesús. O sea, Moisés está en el cielo, fue resucitado. Aquí está. Hubo una lucha para esa resurrección. Hubo una lucha entre ¿quién? Entre Miguel y el diablo. ¿Quién puede lidiar con el diablo? Solamente Dios. Así que es claro que aquí hay una lucha entre Cristo y Satanás por el cuerpo de Moisés, porque el diablo lo reclamaba porque él pecó. Pero ¿qué sucede? Moisés pecó, es cierto, pero se arrepintió. El diablo quiere enfocar lo que mucha gente cree, que cuando tú pecas ya tú quedaste marcado para el resto de tu vida. Ya tú eres un pecador empedernido, que no tiene salvación y no hay esperanza para ti. Es el concepto que queda en la mente de mucha gente, que el diablo lo entra. Pero el concepto bíblico, claro, sí, Moisés pecó, es cierto, pero Moisés se arrepintió. Y como se arrepintió, yo lo perdoné. Y como yo lo perdoné, yo tengo el derecho de resucitarlo y darle salvación. Así que en esta lucha, Moisés fue resucitado porque Moisés fue perdonado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero ¿quién hizo esto? Jesús. Es el que podía hacerlo. Claramente lo expresa aquí. Así que arcángel es el título que le da la Biblia al jefe de los ángeles, el que dirige a los ángeles. Todo el reino divino está bajo el comando de Cristo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Fíjense el título: príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién comanda el ejército de Jehová? Jesús, no hay dudas.
Él le está diciendo a Josué, yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? No es un ángel. Los ángeles no aceptan adoración. Hay ejemplos en la Biblia cuando Juan se va a postrar, el ángel dijo, no, espérate, yo soy un siervo igual que tú, no te postres delante de mí. Los ángeles no aceptan adoración. Así que cuando Josué se postra a adorar, este ser acepta la adoración que le rinde Josué. No hay duda de que el príncipe del ejército, el que comanda el ejército, es Jesús. Y es el que viene al encuentro. Dice, y el príncipe del ejército de Jehová, lo repite otra vez, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Dónde hay una expresión análoga a esta? Cuando Moisés tuvo la visión allí, el encuentro en la zarza ardiendo. ¿Qué se le dijo a Moisés? Quita el calzado de tus pies. Ahora, el príncipe del ejército, Jesús, está diciendo lo mismo, como Dios está hablando. Porque es Dios igual que el Padre. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Es el príncipe del ejército de Jehová. Ahí está, Miguel. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense que aquí está hablando de Dios con voz de arcángel. O sea, el mismo término de arcángel se está usando ahora directamente hablando de Cristo. Cristo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, resucitará a los muertos. O sea, no puede haber dudas acerca de quién es Miguel. La Biblia define que Miguel es Cristo. Después hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, ¿quién es que tiene ángeles? Cristo. El príncipe del ejército de Jehová es Cristo. Los ángeles están al servicio de Cristo. Por lo tanto, es claro lo que está diciendo en este texto. Allí está Miguel, Cristo, en una lucha directa con el diablo. Miguel es el nombre que se le da a Cristo cuando entra en lucha directa contra el enemigo. Y terminamos con Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. O sea, Cristo se va a levantar como el príncipe que es, y entonces va a venir a liberar al pueblo. Ese es Miguel. Ese es Cristo. Hermanos, qué maravilloso este capítulo. Esta es la introducción de esta última visión. Ya próximamente vamos a empezar el capítulo 11. Aquí terminamos este capítulo 10. ¿Qué queremos recordar? Que podamos tú y yo ser parte de ese pueblo. Ese pueblo que viene a buscar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese pueblo que viene a buscar Miguel. Ese pueblo que viene a buscar el príncipe del ejército de Jehová. Tú y yo hemos de ser libertados cuando Cristo venga por segunda vez. Que tú y yo podamos estar firmes sirviendo a Cristo, esperando su pronto retorno. Que Dios te bendiga.